Estás escuchando Un viaje hacia vos, el podcast que te invita a bucear en las profundidades de tu ser para redescubrirte y reconocerte. Yo soy Maru Muti y estoy acá para acompañarte en tu viaje de autoconocimiento y transformación interior, para que puedas vivir cada día de forma alineada con quien de verdad sos. ¿Empezamos? Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Un viaje hacia vos. Es un honor para mí que estés acá, sea que es tu primera vez o sea que volvés a escuchar este podcast. Muchas gracias por acompañarme y por escucharme. La verdad es que no sé muy bien cómo es que todavía no hablamos sobre este tema en concreto en este espacio. Sé que muchísimas veces mencioné la meditación en los episodios anteriores, pero nunca le dediqué el espacio que verdaderamente para mí se merece en este podcast. Así que sentí que llegó el momento de hacerlo. En el episodio 19 te conté un poquito de mi historia y de cómo, cuándo y por qué empecé a meditar, así que no voy a meterme de lleno en eso porque no te quiero aburrir. Si querés, te invito a escucharlo para saber un poco más de mí también y para entender cómo llegué a esta herramienta tan hermosa que me cambió la vida, la verdad. Y en ese episodio también te conté que me costó bastante que la meditación formara parte de mi cotidianidad, de mi día a día. Sí, me costó mucho hacer de la meditación un hábito, años. Siempre quise hacerlo o siempre decía que iba a hacerlo, pero la realidad es que no lo conseguí por mucho tiempo. Yo empecé a meditar en 2014 y recién en 2020 conseguí que esto formara parte de mi día a día. Así que cuando digo años, no exagero, fueron 6 años de trabajo, de estudiar, de práctica y de realmente de sincerarme conmigo misma y decir, esto es lo que quiero hacer. Pero la realidad es que durante todo este tiempo había resistencia en mí. Y eso es lo que nos suele pasar muchas veces cuando queremos empezar a meditar. Había resistencia porque la mente, básicamente, ya sabemos cómo es, y no quería ser reeducada, no quería que yo cambiase sus patrones, su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces era muy fácil para mí encontrar cualquier tipo de excusas. La verdad es que siempre lo sentí como una batalla entre Maru y la mente, en la que siempre, por supuesto, durante años ganó la mente. Era Maru 0, mente 1, Maru 0, mente 2, y así constantemente. Siempre supe que una de las cosas más importantes que tenía que hacer si quería integrar esta práctica en mi día a día era hacerme el tiempo, que el tiempo lo tenemos, solo que no nos lo hacemos, y para eso necesitaba eliminar distracciones. Lo que más me ayudó en ese momento a reforzar mi práctica y a integrarla en mi día a día fue eliminar completamente las redes sociales. Desaparecí del mundo por 45 días y eso me ayudó un montón a conectarme conmigo, a tener el tiempo realmente, porque el espacio que utilizaba para redes sociales era un montón. Y también a no tener excusas de, no hay suficiente tiempo para esto, no sé en qué momento hacerlo. Quizás te estás sintiendo identificado o identificada con esto y no quiero decir que la solución mágica es desaparecer de las redes sociales. Eso es un experimento que yo hice y lo hice en ese momento, en 2020, por 45 días. Y después lo hice entre 2021, 22, no me acuerdo, pero bueno, estuve más de un año sin redes sociales, eso ya lo hablé en otro episodio. Pero no es, digo, la solución mágica, no es lo que tenés que hacer. Yo lo hice porque sentí que necesitaba hacerlo y nada más. Y a mí me sirvió eso como un puntapié, como un empujón para decir, no tengo más excusas porque el tiempo que usaba antes en esto ahora lo puedo dedicar a la meditación. Aunque yo particularmente me había enfocado mucho
en practicar meditación con la técnica de Vipassana. De esta técnica te hablé mejor y en profundidad y con más detalles en el episodio 13, que te invito a que lo escuches si tenés ganas de conocer un poquito más, de ir más profundo. La realidad es que también me di cuenta de que tenía que probar diferentes técnicas y que podía ir eligiéndolas según el día, según mi estado de ánimo, según el tiempo que tenía ese día. Y entonces ahí empecé a probar con meditaciones guiadas, con visualización, con respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que me aparecía por ahí y que yo sentía que podía aportarme, le daba una oportunidad. Y básicamente una de las cosas más importantes para hacer de la meditación un hábito para mí fue tener paciencia, mucha paciencia conmigo, con la práctica y mucha determinación. Porque es la única manera de poder ser constantes. Es como si no somos pacientes, si no tenemos la determinación de decir, esto es lo que voy a hacer, esto voy a incorporarlo y esto es lo que quiero hacer, es muy difícil mantener en la constancia. Y esto no hablo solamente de la meditación, sino que hablo en general de cualquier hábito, de cualquier proyecto. Necesitamos tener paciencia porque las cosas no suceden de un día para el otro y necesitamos estar firmes y decir, esto es lo que quiero hacer. En mi caso cambié el chip mental, por ejemplo, porque siempre decía, tengo que meditar, tengo que meditar, tengo que meditar. Y la realidad es que nadie me está obligando a meditar, sino que era un deseo que yo tenía. Y hasta que no lo interpreté o no lo entendí o no lo integré como eso, como un deseo, esto es algo que quiero hacer, algo que me va a aportar a mi vida y algo que realmente quiero que sea parte de mi día a día, no logré conseguir esa constancia, esa paciencia, esa determinación para hacerlo. Otra cosa que me sirvió muchísimo fue en buscar una motivación que, que me ayudara a seguir en el día a día. Y ahí apareció la aplicación Insight Timer, la aplicación de meditación que yo ya venía utilizando, creo que empecé a utilizarla como en 2017, no sé ni cómo la descubrí, si te soy sincera, pero bueno, ahí estaba en mi teléfono hacía mucho y cada vez que meditaba la usaba. Y un día me di cuenta de dos cosas. Una, que en mi perfil me contaba los días consecutivos que yo llevaba meditando. Y dos, había un grupo en el que la gente meditaba, entre comillas, juntas. Entonces todos los días vos terminabas de meditar y decías, voy por el día tanto de 365, porque la intención de ese grupo era meditar durante 365 días. Entonces yo dije, bueno, esto no está mal, es un buen empujón para mí. Tengo como personas que aunque no las conozco, están haciendo lo mismo, están transitando lo mismo, y siento como que es una compañía. Y además, no te voy a mentir, soy muy competitiva, entonces se convirtió en una especie de desafío conmigo misma. Y si hay algo que me gusta, es competir contra mí, porque sé que así me empujo a ser mejor. Siempre, ¿eh? Esto lo hice siempre, lo tengo que confesar. Soy muy de competir conmigo misma en prácticamente todo lo que hago, pero como digo, lo tomo como una manera de, de ayudarme a seguir mejorando, a seguir creciendo. La cuestión es que cuando empecé a meditar todos los días, mi vida empezó a cambiar. Y sí, ya sé que seguramente leíste 1.000.000 de artículos o escuchaste 1.000.000 de personas diciéndote la lista de beneficios enormes que tiene la meditación, pero en cierta forma siento que esas listas terminan siendo siempre las mismas, ¿no? Un poco bastante genéricas. Por eso no te voy a nombrar la meditación fortalece el sistema inmune y que mejora la concentración y esto y que lo otro, sino que te voy a contar lo que me pasó a mí, los cambios que empecé a notar desde que empecé a meditar todos los días hasta hoy, ¿no? Porque ya llevo unos cuantos años meditando todos los días. Esto se volvió parte no solo de mi vida a nivel personal, sino también de mi vida profesional. Es algo que nada, que para mí es muy importante. La práctica de la meditación representa una gran parte de mi día a día
y de cómo cambió mi vida. Mi vida se transformó por completo gracias a la meditación, por lo cual yo siempre voy a intentar compartir esto y voy a intentar compartirlo de una manera de que la mayor cantidad de personas en el mundo tengan ganas de meterse de lleno en esta práctica, pero con un propósito, con el propósito de realmente transformar sus vidas si eso es lo que quieren. Bueno, entonces, ¿cómo es que cambió mi vida con la meditación diaria? Una de las primeras cosas que noté, y esto para mí es enorme, fue tenerme más paciencia y también más compasión hacia mí misma. Yo, ya lo confesé, soy una persona muy perfeccionista y la paciencia, si bien siempre dije que no fui una persona muy paciente en general en mi vida, la realidad es que conmigo todavía menos. Y creo que eso nos pasa un poco a todos, porque somos muy permisivos con los demás, pero no somos tan permisivos con nosotros. Y para mí eso fue tremendo, porque aprendí a no juzgarme tanto, a escucharme más. Pero también esa paciencia y esa compasión que me empecé a tener hacia mí, empecé a tenerla hacia los demás también, entendiendo que cada persona tiene su propia batalla, su propia lucha interna y que muchas veces las cosas que suceden no nos las están haciendo a nosotros, no nos las estás diciendo a nosotros. Aprendí como a no tomarme las cosas tan personalmente. Y si algo nos lo dicen y nos duele y nos hiere y nos lastima, también entender que no sabes todo lo que está pasando por dentro de esa persona. Y eso me ayudó también como a poder poner distancia y a verlos con otros ojos, a tratar de entenderlos mejor. Me ayudó, obviamente, a estar mucho más presente, a vivir en el día a día. Creo que la decisión de haber dejado las redes sociales por tanto tiempo también, después de esos 45 días que me ayudaron a incorporar el hábito, digamos, cuando estuve más de un año fuera, fue porque notaba que las redes me llevaban hacia afuera y yo me distraía del presente. Y aprender a estar presente, aprender a disfrutar de este momento es un regalo enorme que me pude hacer a mí misma, porque después de todo esto es lo que tenemos, es, es todo lo que hay. La vida es este mismo momento. Lo que pasó es pasado y el futuro no sabemos qué va a ser. Entonces, si no sabemos vivir el presente, algo que es realmente a veces muy difícil porque las distracciones, los estímulos que tenemos alrededor nos sacan los planes, los proyectos, pero a mí por lo menos la meditación me ayudó mucho, como a decir, bueno, voy a poner los pies sobre la tierra, voy a respirar y voy a conectar con este momento porque esto es mi vida. Algo que también siempre digo y que para mí fue clave es entender la impermanencia de absolutamente todo, porque todo cambia. Yo cambio, vos cambiás, la vida cambia, las situaciones cambian, el resto de las personas cambian, el tiempo cambia. Los días no son iguales, cada minuto es diferente. Y el hecho de que todo empiece y todo termine te hace ver la vida de otra forma, porque nada nada va a quedar así para siempre. Si tenés emociones tristes, si te sentís mal, si estás desganado, si no tenés energía, bueno, tranqui, eso va a cambiar. Y también entender que las emociones lindas, las que nos gustan, a las que queremos aferrarnos, también van a cambiar. Y entender eso, sobre todo, creo que me hizo ver la vida de otra manera, porque me ayudó a desapegarme de ciertas cosas. Esto lo explico más en el curso El poder transformador de la meditación Vipassana, que lo puedes encontrar en mi web si querés, en el que hablo de cómo el apego termina causando sufrimiento en cada uno de nosotros porque nos aferramos a las cosas. No voy a entrar de lleno en eso ahora, tranqui. No, no es tema de este momento,
pero sí a mí me ayudó mucho a ver la vida de otra manera. Y eso fue un cambio brutal, así como te lo digo, brutal. Y esto justamente hizo que yo pudiese tomar distancia de los problemas también, o de los pensamientos que me acechan. Yo era, bueno, soy. No voy a decir que ya no me pasa porque medito todos los días porque te estaría mintiendo. Y mi objetivo es que sepas todas las cosas que pueden pasar y que yo medite todos los días no significa que sea Buda, ni mucho menos. Y me siguen pasando las mismas cosas que me pasaban antes, pero quizás con menor intensidad o quizás ahora tengo las herramientas que me permiten gestionar las cosas que me pasan de otra manera. Pero bueno, a lo que iba era que, por ejemplo, no sé, me despierto a la mitad de la noche y mi cabeza empieza y no para, no para, no para, no para. Y un pensamiento me lleva a otro y a otro y a otro y me empiezo a enroscar. Y me empiezo a enroscar quizás con cosas que, la verdad, son supuestos a veces, muchas veces. Otras son cosas que tengo que solucionar o que tengo que hacer, pero ese no es el momento. Entonces, el tomar distancia de los problemas me permite preguntarme, ¿qué puedo hacer yo en este mismo momento en el que estoy pensando esto? Obviamente a las 3 de la mañana no va a haber mucho que pueda hacer, entonces eso me ayuda como a calmar la mente, a relajarme y a dormirme más rápido. También me pregunto si este es un problema de la Maru de ahora, de, de hoy, o la Maru del futuro, porque por ahí cuando empezamos a hacer supuestos, son cosas que empezamos a imaginar que podrían pasarnos si esto fuese así o si fuese asá. Entonces, ¿realmente tengo que estar preocupándome por esto? ¿Tengo que estar dedicándole mi tiempo, mi energía a esto? Me parece que no. Y una gran pregunta que me sirve también es, ¿hay algo que pueda hacer yo para cambiar, solucionar o gestionar esto? Porque hay veces que los pensamientos y las preocupaciones no están ligadas a cosas que están en nuestro poder, en nuestras manos. Y eso también es importante verlo. El haber integrado la meditación en mi día a día me ayudó a entender que tengo una herramienta muy poderosa al alcance de mi mano, siempre, en cualquier momento y en cualquier lugar, para poder bajar un cambio, para volver a conectar conmigo. Y esto no te hablo solo de la meditación, así que serían como dos herramientas, quizás, aunque yo siempre las considero como que van de la mano, están ligadas una con la otra. Te hablo de la meditación como tal, pero también de la respiración consciente. Respirar de manera consciente es alucinante y te recomiendo que lo pruebes. De este tema te hablo muchísimo, muchísimo más en profundidad en el episodio número 14, en el que te explico cómo te puede ayudar la respiración consciente y te cuento también mi experiencia en qué noté cambios cuando empecé a respirar sin estar en piloto automático y siendo consciente de lo que estoy haciendo, inhalando y exhalando. Meditar me ayudó también a saber cómo habitar la incomodidad, porque la vida tiene muchísimas situaciones incómodas, muchísimas. Seguramente que se te vienen a la cabeza un montón. Y evitar la incomodidad es algo muy necesario porque no siempre las cosas van a salir como queremos, no siempre va a pasar lo que deseamos, no siempre nos vamos a sentir como nos gustaría sentirnos. Y cuando estás meditando tenés que evitar la incomodidad muchas veces porque te vienen pensamientos que no sabías ni que tenías guardados en tu mente, porque te duele el cuerpo muchas veces. Y esto, la verdad es que para mí fue súper grande porque creo que no era consciente de cuánto me incomodaba esa incomodidad y de que es posible realmente transitarla, integrarla y aprender a convivir con ella. Porque, como dije antes, todo es impermanente, todo cambia, todo se transforma. Así que si querés indagar un poquito más en este habitar la incomodidad, te invito a escuchar el episodio número 7. Por eso estoy algunas cositas diciéndolas así como por arriba, porque
ya las hablé, ya te las compartí, ya reflexioné. No quiere decir esto que no tenga nada más que decir sobre el tema, pero acá estamos hablando hoy sobre la meditación y no quiero terminar haciendo un episodio larguísimo o que te aburres y no termines llegando al final. Meditar me ayudó también a tomar mucha más conciencia de mi interior y a escucharme mucho más. Antes escuchaba muchísimo a mi mente y a veces la mente está, está en realidad como haciendo, no quiero decir manipular porque suena fuerte, pero, pero, digamos que va por ahí porque la mente está condicionada por el ego. Entonces, las decisiones o los pensamientos que son muy mentales están llevándonos para el lado que menos va a herir a nuestro ego. En cambio, cuando empezamos a escuchar a nuestro cuerpo, a escuchar a nuestra intuición, las cosas cambian. Y esto, bueno, tiene que ver un poco también con que cuando aprendí más sobre mi diseño humano, eh, si alguien sabe de diseño humano, en algún momento quizás tengamos alguien con quien hablar sobre este tema. Tengo algunas personitas en mente que, que nos pueden contar muchas cosas. Si te interesa, me lo puedes contar en un mensajito por Instagram. La cuestión es que soy generadora de autoridad sacral, entonces escuchar mi cuerpo, escuchar mi sacro es clave para mí. Y esto aprendí a tomarle mucho más conciencia gracias a la meditación, porque pude reconocer a través de conocerme a mí, conocer también cómo habla mi cuerpo. Y eso no es poca cosa, porque a veces no nos damos cuenta realmente. Y por ahí nos enfermamos, ¿no? ¿Nunca te pasó de decir, uy, justo cuando más cosas necesitaba hacer, cuando más ocupada estaba, es cuando me enfermo, me baja la energía, no tengo fuerzas para nada? No es casualidad. Esto no es casualidad porque es tu cuerpo diciéndote que necesitas bajar un cambio. Solo que a veces no lo escuchamos. Porque lo que pasa es que cuando llegamos a ese límite es porque nuestro cuerpo lleva mucho tiempo diciéndonos, che, para un poquito, che, descansa, che, no vayas tan rápido. Y nosotros no lo escuchamos. Entonces, cuando llegamos al punto de no damos más, es porque nuestro cuerpo dijo, bueno, si no me vas a escuchar por las buenas, me vas a escuchar por las malas. Un poco así, ¿no? Para que me entiendas. Y otra de las cosas que me ayudó a cambiar o a ver en mí la meditación fue a reconocer patrones de pensamiento y de comportamiento y algunos que no me gustan tanto de mí misma. Pero eso son, por un lado, cosas que tengo que abrazar porque son mis sombras. Por otro lado, aceptarlas para aceptar quién soy de verdad como persona, quién es Maru, en tu caso, quién sos vos. Y, y también entender que no tengo que cambiar. Si no quiero cambiar ciertas cosas, por más que a otros no les gusten, no tengo que cambiar por expectativas ajenas. Y esto quizás te suena reciente porque hice un episodio muy especial sobre esto, el episodio número 22 por algo que sucedió, así que te invito a escucharlo si tenés ganas. Pero también entender que si hay cosas que no me gustan, las puedo transformar porque nada va a quedar así para siempre. Otra vez, la impermanencia. Abrazarme como soy, aceptarme como soy y trabajar en las cosas que quiero cambiar porque yo las quiero cambiar. Y esto es súper importante. Y antes te hablé de la paciencia y la paciencia un poco va ligada a la ansiedad. Y aunque muchas veces de afuera no se note tanto, porque sigo siendo una persona ansiosa, no lo voy a negar, no es algo que esconda. Cualquiera que me conozca en persona puede darse cuenta bastante rápido que soy una persona ansiosa, pero
la puedo controlar mucho mejor. Y aunque quizás vos me conozcas y digas, uy, no, Maru es una persona re ansiosa, yo te puedo asegurar que mis niveles de ansiedad bajaron una barbaridad. Solo que el cambio va por dentro. Y muchas veces lleva más tiempo para que ese cambio se note por fuera. Pero lo importante siempre, cuando hacemos un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de meditación, algo que nos hace bien a nosotros, es que el cambio empiece de adentro para afuera. Porque como somos adentro, vamos a ser afuera. Entonces, poquito a poquito, tenemos que ir trabajando en ser nuestra mejor versión desde el interior, nuestra versión auténtica, siguiendo la verdad de nuestra alma, de nuestro ser. Y otra cosa muy importante, y se acabaron los beneficios, porque puedo seguir hablando de esto por los siglos, pero no quiero que sea eterno el episodio y tengo ganas de contarte otras cosas además y darte algunos consejitos, es que aprendí a priorizarme a mí misma. Y de esto te hablé en concreto en el episodio 16, dándote algunas ideas de cómo hacer para priorizarte a vos mismo, a vos misma. Así que te invito a escuchar ese episodio si tenés ganas de saber un poquito más, pero sí te aseguro que esto es algo que a mí me ayudó un montón, porque aprendí a cuidar mi energía, a cuidarme a mí y a ver mis necesidades por delante de los demás, porque aunque suene egoísta, priorizarnos en realidad es cuidarnos y si nosotros no estamos bien, no vamos a estar bien para los demás tampoco. Entonces, me estoy yendo por las ramas, estoy volviendo a repetir cosas de ese episodio número 16, así que te invito a ir por ahí. Y lo que sí quiero contarte es que todos estos beneficios que te nombré, que son solo algunos, porque si me pongo a pensar un poco más, van a salir mucho más y la lista sería eterna. Pero todo esto me hizo dar cuenta un día de que internamente tenía una necesidad muy grande de compartir esta herramienta, porque, ya te digo, es una herramienta que me cambió la vida por completo. Pero claro, yo podía contárselo a mis amigos, a mis familiares, a mi círculo cercano, pero la realidad es que lo que el corazón me pedía era que fuera más allá, que pudiese alcanzar a más personas, que más y más gente se sintieran atraídos a la posibilidad de integrar, incorporar la meditación en su día a día. Cuantas más personas puedan integrar la meditación en su vida, creo que todos podemos empezar a vivir de una forma mucho más amorosa, más amable, más compasiva, más pacífica. No quiero decir como la meditación puede cambiar el mundo, pero sí, un poco sí, porque si cada persona empieza a cambiar, empieza a ser más amorosa, más compasiva, más amable, se conoce mejor, se prioriza mejor, el mundo inevitablemente va a cambiar. Y aunque pueda parecer o sonar utópico, yo quiero creer que la meditación es una gran aliada para que podamos todos en comunidad vivir mucho mejor. Entonces fue cuando decidí formarme y compartir mis primeras meditaciones en la app de Insight Timer, esta app que fue mi compañera de meditación, la que me ayudó a crear este hábito. Y desde ese momento no paré. Ahora, además de Insight Timer, mis meditaciones están en Spotify y en YouTube con el nombre Meditando con Maru, que tengo que decir entre paréntesis que en Spotify la está rompiendo y yo todavía no lo puedo creer. Realmente a toda la gente que llega a través de Meditando con Maru en Spotify, darle las gracias por confiar en mí, por meditar conmigo. Estoy, pero tan feliz que no me alcanzan ni siquiera las palabras para explicarlo, porque realmente un día decidí subir las meditaciones ahí para que haya más alcance y no pensé que podía pasar lo que está pasando ahora, así que nada, muy feliz.
Y también mis meditaciones las pueden encontrar en otra app de meditación que se llama Aura, Aura en inglés, que me contactaron hace muy poquito porque iban a lanzar el contenido en español y querían que yo también enseñara ahí, así que para mí es un honor. Y esto es algo enorme porque la Maru de hace 4 años no, no se iba a imaginar nunca todo esto. Y las palabras de amor que me llegan cada día a través de las meditaciones, para mí son un montón, un montón. No, no te das una idea lo que significa para mí. Y bueno, yo sigo estudiando constantemente. Me formé además de profe de meditación, como profe de yoga nidra, de pranayama, entre tantas otras terapias holísticas alternativas que me encantan, pero que bueno, ahora no vienen al caso, porque en este episodio estamos hablando de la meditación, pero bueno, las terapias holísticas también forman parte de mi vida y, y creo que todo forma mi cajita de herramientas perfecta para seguir conociéndome y seguir convirtiéndome en la mejor versión de mí misma. Y ahora para cerrar este episodio, pero no se termina acá, spoiler alert, porque tengo bastante para contarte, quiero darte algunos consejitos para que puedas empezar a meditar y no abandonar en el intento. En primer lugar, vamos a hablar, valga la redundancia, del lugar. Y cuando te hablo de lugar, me refiero a que intentes empezar a meditar en un lugar que sea tranquilo. Porque si bien muchas veces vemos fotos de gente meditando en la playa, en el parque, con los pajaritos dando vueltas, la realidad es que todo eso que tenemos alrededor cuando estamos en un lugar al aire libre es una distracción, porque nuestra mente todavía no está acostumbrada a meditar, todavía no tenemos ese nivel de conciencia interior en el que podemos mantenernos conectados a la respiración, concentrados en lo que está sucediendo en este momento, sin importar lo que pase al lado. Entonces, mi consejo es ese, siempre busca un lugar que sea tranquilo, en el que puedas dedicarte tiempo para vos, donde nadie te interrumpa. Y acá es una de las cosas que yo siempre usaba como excusa, porque por ahí cuando estábamos viajando y estábamos en una habitación de hotel, yo decía, pero yo no puedo meditar porque lo tengo a mi novio al lado. No, esto no es viable y no lo puedo echar a que se vaya. Chicos, eso es una excusa. Es una excusa. Hasta que me di cuenta de que lo estaba usando a él como excusa, no me animé a meditar más allá de que estuviese él. Lo único que sí le pedí, por favor, estos minutos me los voy a dedicar para mí, intenta no hacer ruido, no me hables, no pongas música, etcétera. Y es un poco, ¿no? El pedido y también el apoyo del otro lado. Ya habrá tiempo para meditar en la playa o en el parque, pero cuando hayas avanzado más en la práctica y sientas que realmente puedes hacerlo. Así que mientras tanto, si estás por empezar o llevas poquito meditando, es importante que lo hagas en un lugar donde estés tranquilo o tranquila. El segundo consejo es que, y este es importante, no te dejes llevar por eso que dicen de que tenemos que dejar la mente en blanco cuando meditamos. Ese es el peor error que podemos hacer, porque ese ni siquiera es el objetivo real de la meditación. No tenemos que poner la mente en blanco. Y lo que logramos cuando queremos poner la mente en blanco es primero entrar en una lucha constante con los pensamientos que nos van a aparecer todo el tiempo. Y segundo, frustrarnos rapidísimo y abandonar, sentir que no servimos para eso, que esto no es para nosotros, que hay mil otras cosas que podemos hacer, pero meditar no. Lo importante cuando meditamos es estar en el presente, habitar el presente, focalizarnos en la respiración, observar los pensamientos y aprender a reconocer todo lo que sucede, pensamientos, sensaciones, emociones, todo lo que pasa. Primero, entendiendo la impermanencia, de la que te hablé ya varias veces en este episodio. Y por otro lado,
desapegándonos de ellos, no identificándonos con lo que representan. Mi recomendación, mi consejo, es que no luches más con los pensamientos que aparecen, van a seguir apareciendo porque nuestra mente tiene miles de pensamientos al día y no se van a callar tan fácil. Lo que tenés que hacer con esos pensamientos es reconocerlos, es aceptarlos y dejarlos ir con mucho amor y con mucha paciencia hacia vos mismo, hacia vos misma. Mi tercer consejo, y esto es algo súper importante porque para mí fue clave, es el tiempo que le vas a dedicar a la meditación. Si sos como yo, que sos súper exigente con vos, vas a querer meditar una cierta cantidad de tiempo que probablemente sea muy larga. Yo tenía en la cabeza que tenía que meditar 1 hora por día. 1 hora por día, son 60 minutos. Si alguna vez meditaste, sabes por experiencia propia que 60 minutos de meditación es un montón, porque 1 minuto de meditación ya es un montón para la mente. Lograr calmarse, estar presente 1 minuto es un montón. Entonces, ¿cómo podía pretender meditar 1 hora al día si todavía no había conseguido meditar 5 minutos al día todos los días? Obligarnos a meditar por una cantidad de tiempo determinada, para mí es uno de los principales motivos por los que las personas dejamos de meditar. O ni siquiera lo intentamos para, para que sea todavía peor. Mi consejo relación al tiempo, en realidad son dos consejos. Uno, que empieces de a poco, que vayas meditando 5 minutos, 10 minutos, de a poquito. Y el segundo consejo es que no te exijas, que seas flexible. Y esto es otro consejo que te iba a decir después, pero lo vamos a mechar con este porque me parece súper importante. La flexibilidad. Aprender que no todos los días van a ser iguales. Otra vez, impermanencia, ¿sí? Y entender que hay días que van a ser mejores y hay días que van a ser peores. Entonces, si un día te sentaste a meditar y pudiste meditar 15 minutos, genial. Pero si al otro día solo pudiste meditar 5, no pasa nada. Igual te aplaudo por haberte sentado a meditar, por haberlo hecho y por haber continuado con la práctica. Y si es 1 minuto, también. Lo importante acá, sobre todo cuando empezamos, es hacerlo, es mantener la práctica. No es tanto cuánto tiempo, sino hacerlo, mantenerlo, la constancia, porque solo así vamos a crear el hábito. Tampoco quiero decirte que te vuelvas vago y que medites solo 2 minutos al día, porque, bueno, listo, así me lo saco de encima y medité. No, esa no es la idea. Creo que entendés a lo que voy. Sí, lo que digo es que vayas aumentando el tiempo de manera progresiva y que también si venís meditando un montón de tiempo y de repente un día puedes meditar 5 minutos o la mitad del tiempo que estás acostumbrado a meditar, bueno, lo importante es que lo hiciste y eso es lo que vale realmente. Otro consejito, y este es bastante importante, es ser paciente con el resultado. Cuando empezás a meditar, quizás lo haces porque querés un objetivo en concreto que querés alcanzar. Puede ser controlar mejor tu ansiedad, estar más presente, conocerte mejor, sentirte en equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Primero que todo, el deseo tiene que estar y tiene que haber un motivo, porque si no, ningún hábito va a llegar para quedarse. Lo que me parece importante es que cualquiera de estos objetivos que te pongas, el que sea que elijas, así porque sea que querés tener 5 minutos de silencio en tu día, está perfecto, es válido y es el adecuado para vos en este momento. Lo que sí tenés que reconocer y aceptar es que esto es un proceso, lleva tiempo, es una práctica que requiere constancia otra vez y paciencia otra vez. Es un entrenamiento de la mente. Entonces, si te pones un plazo que no sea realista para llegar a ese objetivo, te vas a frustrar enseguida y vas a generarte estrés y vas a terminar abandonando. Meditar es básicamente como ir al gimnasio, es entrenar este músculo. Si empezás el gimnasio y lo que querés tener es abdominales marcados enseguida, no va a pasar a la semana. Esto lo sabes vos, lo sé yo y lo sabe todo el mundo.
Pero sí, si empezás a ir al gimnasio, empezás a entrenarte, vas a empezar a notar pequeños cambios. Los cambios que vas a notar en el gimnasio probablemente primero sean por fuera y después se van a ir transformando por dentro también, porque cuando te sentís más fuerte, ves mejor, tu autoestima también mejora, etcétera. Con la meditación es lo mismo. Los cambios los vas a ir notando poquito a poquito y primero los vas a notar por dentro y después se van a expresar por fuera. Así que date tiempo, tenete paciencia y nunca te olvides en lo que te impulsa y te motiva a seguir meditando, porque eso es lo que te va a permitir continuar. Otro consejo es relacionado a la postura, porque creo que es muy importante que entiendas que no necesitas estar sentado en la posición de loto o no moverte durante todo el tiempo que meditas. Esto ya lo vas a lograr con la práctica, con el tiempo, con la constancia, porque la realidad es que cuando empezamos a meditar y cuando pasa tiempo meditando, y no hablo de tiempo de cronológico de calendario, sino tiempo de estar sentados, de minutos que estamos sentados meditando, a veces empieza a doler la espalda, la rodilla, la pierna, el brazo, la cabeza, todo. Todo, básicamente. Y esto es súper, súper normal porque no estamos acostumbrados a estar quietos o a estar tanto tiempo sentados en una misma posición. Y porque aparte estamos haciendo el trabajo interno de despegarnos de nuestros pensamientos, desidentificarnos, etcétera. No te preocupes tanto por la postura en la que vas a meditar, al menos al principio, de a poquito vas a ir encontrando esa posición que es buena para vos. Preocúpate simplemente por eso, por estar cómodo, por estar cómoda, porque tu espalda se mantenga recta en lo posible, que los hombros estén erguidos hacia atrás. Incluso puedes meditar sentado o sentada en una silla. Mi recomendación adicional al tema de la postura es que a menos que estés practicando yoga nidra, que yoga nidra, si bien pensamos en yoga como una actividad activa, valga la redundancia, yoga nidra es una actividad estática en la que básicamente es una meditación. Entonces la hacemos en posición de shavasana, acostados. Mi recomendación es que a menos que estés haciendo yoga nidra, intentes no meditar acostado o acostada, porque es mucho más fácil quedarse dormido y eso entonces al final interfiere con la meditación. Déjalo para más adelante. Mejor busca una postura que sea sentada y que sea cómoda para vos. Eso es lo más importante. Otro consejito, vamos con el consejo número 6, es la respiración. Es no olvidarte que tu aliada más importante en todo el proceso, en toda tu vida en realidad, es la respiración. Ser conscientes de la respiración nos ancla al momento presente. Entonces, cuando estamos meditando y los pensamientos empiezan a irse por ahí, volvés a la respiración. Cuando estás meditando y te empieza a doler la rodilla y solamente querés abandonar todo porque pensás que te van a terminar cortando una pierna porque el dolor es insoportable, volvé a la respiración. La respiración es la que te conecta con vos, la que te permite estar acá, en este momento, ahora, en lo que está pasando. Y no hay aliada más grande para la meditación, y otra vez, entre paréntesis, para tu vida, que la respiración consciente. De verdad, te recomiendo que escuches ese episodio si todavía no lo hiciste, porque es muy importante. El otro consejo que te quiero dar, este es el número 7 y es igual de importante, es que cuando empiezas a meditar, por lo general buscas meditaciones guiadas o buscas un profe que te guíe de forma en vivo, digamos, aunque sea a distancia a través de una compu, que sea en el momento, o buscas meditaciones en Spotify o en YouTube o en una app o una aplicación. Y lo que pasa es que hay tanta oferta, porque hay mucha oferta, y no solo de profesores, sino también de técnicas, que nos abrumamos. Y por ahí, justo la que elegiste no te gustó. No te gustó la voz del profesor, no te gustó la técnica que usó, no te gustó la música que usó, no sentiste conexión con esa persona, porque eso pueda pasar. Y esto está perfecto, porque
somos seres distintos y por eso tenemos tantas posibilidades, para que todos podamos alinearnos con todos. Si a todos nos gustara lo mismo, sería un caos. Y si todos odiásemos lo mismo, sería un caos también. Está perfecto que no conectes con todo, es normal, porque además podés no conectar con una persona o con una técnica o con una música hoy, pero quizás más adelante sí. No quiere decir que ni la técnica sea mala, ni el profesor sea malo, ni la música sea mala. Lo que pasa es que no es la que es correcta para vos en este momento o en ese momento en el que estás meditando. Esto es como un libro, cuando agarrás un libro y empezás a leerlo y decís, uff, hacía un montón que quería leer esto y llevo 2 páginas y no puedo seguir. ¿Qué pasa? Y bueno, es que no es tu momento para ese libro. Pasa lo mismo con las pelis, pasa lo mismo con la música, en general, con todo. Entonces, no tengas miedo de buscar otra persona, otra técnica, otra música, lo que fuera. Porque lo que importa es que cómo hagas esa meditación resuene con vos, que llegue a vos, a lo profundo de tu ser, porque eso es lo más importante. Este es un espacio que te estás regalando a vos y tenés que disfrutarlo, porque si no, no tiene sentido. Si vas a estar resistiéndote porque no te gusta la persona o la técnica o la música con la que estás meditando. No pasa nada si tenés que cambiarlo. Y último consejo prometido es que no te compares. Esto es súper importante porque nos encanta compararnos, pero la comparación nunca es una buena idea. Y uno de los motivos más grandes por los que no tenés que compararte, sobre todo en la meditación, es porque si te comparás vas a terminar abandonando. No hay otra, porque siempre vas a encontrar a otra persona que lo hace, entre comillas, mejor que vos, que se sienta mejor que vos, que aguanta más tiempo que vos, que le duele menos el cuerpo, etcétera, 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 todo lo que se te ocurra. Es muy fácil caer en la comparación, sobre todo si estás meditando en grupo o si conversás con otras personas que meditan o si te dejas llevar demasiado por lo que dicen en redes sociales. Pero, como dije antes, cada persona tiene su propia batalla interna y nosotros no las conocemos. Entonces, quizás ves que la persona de al lado está meditando en una postura hermosa, perfecta, bien recta, no se mueve hace un montón de tiempo y decís, ¿cómo puede ser que no puedo hacer esto yo? ¿Y sabes qué pasa? No sabes internamente con qué está luchando esa persona. Quizás en ningún momento pudo conectarse con su respiración. Quizás está sufriendo porque le duele todo y está luchando por no moverse porque cree que eso es lo que tiene que hacer. Entonces, centrate en vos, en lo que estás buscando vos, en tu trabajo interior y no mires tanto lo que pasa al lado, porque no sabes lo que pasa internamente en esa persona. Simplemente viví tu experiencia, disfruta tu experiencia y conectate con vos a conciencia, porque eso es lo más importante de todo. Uf, este episodio vino completito, cargadito. Espero que hayas llegado hasta acá. Si llegaste hasta acá, si estás escuchando todavía, te doy las gracias infinitas y espero que hayas disfrutado este episodio tanto como lo hice yo. Me encanta hablar sobre la meditación y sigo sin entender por qué no había hecho esto hasta ahora, pero bueno, todo es por algo y quizás antes no era el momento. Así que te invito a que me escribas por Instagram un mensajito, @marumuti, ¿ok? Y me cuentes qué te pareció este episodio, si resonaste, si no resonaste, si sentís que hay algo que te puedo recomendar que no estuvo en este episodio. Escribime con total libertad. Y también si sentís que hay alguien que puede estar necesitando escuchar todo esto, porfa, te pido que se lo compartas porque a mí me ayudas un montón a que este podcast y mi trabajo en general sigan creciendo. Eso es todo por hoy. Te mando un beso gigante. Gracias por estar del otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de Un viaje hacia vos. Chau, chau.